La reunión pasada estuvimos hablando sobre aquella persecución que tal vez es la más conocida, que es la que realizó el conocido como el Turco, o sea, don Plutarco Elías Calles, pero que ya vimos que inició desde mucho atrás, desde Carranza, Villa un poco persiguió, Obregón, y terminó con Plutarco Elías Calles y finalmente con la firma de los arreglos, que fue lo último que vimos, la última sesión, firmada por Portes Gil, el ministro de los Estados Unidos, y dos de los obispos de acá de México. Ahora vamos a adentrarnos, vamos a entrar de lleno a lo que es Lázaro Cárdenas y el comunismo. Y esta podemos decir que fue la segunda cristiada, o la segunda persecución cruenta completamente en nuestro país. Tenemos que desmitificar también, por ejemplo, algunas cosas sobre Lázaro Cárdenas del Río. Casi siempre cuando hablamos de Lázaro Cárdenas del Río se nos viene a nuestra mente que logró la expropiación petrolera un 18 de marzo y que salvó la soberanía nacional, etcétera, etcétera. Sin embargo, vamos a ver algunos puntos donde este hombre pues realmente no es ese gran defensor de la soberanía nacional. Vamos a hablar también de Tomás Garrido Canábal, que era apodado Tomás Garrido el Caníbal, precisamente por la fiereza con la que persiguió a la Iglesia Católica, principalmente en su estado, cuando fue gobernador de Tabasco. Sin embargo, también como secretario de Agricultura, también anduvo persiguiendo en toda la República, pero principalmente en Tabasco. Vamos a ver todos estos aspectos, vamos a ver algunos otros, y vamos a concentrarnos, vamos a irnos concretamente hasta ese año de 1929. Lo primero que tenemos que recordar es que Calles, apodado el Turco, porque el Turco viene de esa apelación de ser ese perseguidor, va a gobernar oficialmente prácticamente la República de 1924, una vez que Álvaro Obregón deja la presidencia, hasta 1928. Los periodos en aquel entonces van a ser de 4 años. Posteriormente, ya con Lázaro Cárdenas, van a empezar los periodos sexenales de 6 años, que hasta la fecha con Andrés Manuel López Obrador es lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero en aquel entonces los periodos eran de 4 años. Y Plutarco Elías Calles, dentro de las cosas que no pudimos ver o que no dijimos en aquel entonces, es que, por ejemplo, él va a crear el Banco de México en 1925. Este Banco de México está encargado principalmente de regular la emisión de moneda. Lo positivo de este banco es que, pues lo que se trataba de hacer es que en aquel entonces de repente salía el billete de Villa, el billete de Zapata, el billete de Carranza, y cada quien quería emitir moneda como más le complacía. Entonces, se creó en primera instancia el Banco de México dependiente del gobierno, pero sin embargo se empezó más adelante lo vamos a ver con estos gobiernos priistas, destructores de la nación, se empezó a hacer mal uso de este Banco de México. Regularmente este Banco de México lo que generó fue una gran inflación, fue grandes crisis económicas. Este Banco de México prácticamente pues no reguló esa emisión, o no fue independiente, no reguló esa emisión de billetes. Entonces, lo que generó más adelante es que hubiera demasiados billetes en circulación. Obviamente, al haber más billetes en circulación, el poder adquisitivo, la capacidad de compra de las personas es mayor, y al tener mayor capacidad de compra, pues entonces los precios van a tender a fluctuarse, a moverse rápidamente. Y no va a ser sino hasta que posteriormente el Banco de México ya va a lograr un poco de independencia, cuando prácticamente pues ya se va a empezar a ver un poquito más la función del Banco de México. Pero en un principio el Banco de México no sirvió más que únicamente, prácticamente a lo que es el gobierno. En 1923, desde que Álvaro Obregón dejó el poder, concertó con Calles, eran muy buenos amigos, concertaron para que se alternaran el poder.
y después se esperaba que para 1928 quien subiera al poder fuera precisamente el Manco de Celaya, o mejor conocido el Manco de Santa Ana, porque perdió el brazo en la hacienda de Santa Ana y no en Celaya, este señor Álvaro Obregón, pero el católico mexicano León Toral le disparó y falleció en el acto Álvaro Obregón. Aunque ya lo dijimos también, después de hacer la autopsia del cadáver de Obregón, había más de 6 diferentes armas que dispararon contra su cadáver, entonces seguramente lo dejaron pasar y lo remataron. En aquel entonces, otra de las cosas que podemos decir de Plutarco Elías Calles es que se hizo llamar el jefe máximo de la revolución, lo que generó el periodo que se conoce en la historia como el Maximato, y gobernó prácticamente sobre 3 personajes. El primero, de 1928 a 1930, va a ser Emilio Portes Gil, después Pascual Ortiz Rubio, del 30 al 32, y finalmente Abelardo L. Rodríguez, del 32 al 34, y del 34 al 36, del 34 al 40, el primer periodo sexenal va a ser el de Lázaro Cárdenas. Otra de las cosas que introdujo Plutarco Elías Calles en aquel entonces es que va a introducir el ISR, que es el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre la ganancia de una persona física o moral. Sí, el día de hoy, en nuestra nómina, los que somos asalariados o los que tenemos a una empresa, tenemos que pagar este impuesto que va del 30% hacia arriba, se calcula en diferentes proporciones, pero que es un impuesto tremendo de más del 30% sobre los que verdaderamente trabajan, sobre los que verdaderamente ganan. Por eso tú cuando ves tu sueldo y te dicen, vas a ganar 10,000 pesos, pero hay que quitarle el ISR, entonces ya le quitaste 3,000 pesos. Pero vas a quitarle también la prestación del seguro, otro porcentaje, pero vas a quitarle esta otra. Pero lo más fuerte, el porcentaje más fuerte es este ISR. Y este va a ser uno de los impuestos más grandes realmente que hasta la fecha seguimos pagando y que introdujo este perseguidor de la iglesia llamado Plutarco Elías Calles. Otra de las cosas que nos va a servir de introducción para el siguiente periodo posterior, prácticamente de Lázaro Cárdenas hasta la fecha, hasta el año 2000 en que se logra la alternancia, porque no podemos decir un verdadero cambio, pero sí la alternancia en el poder de parte del Partido Acción Nacional, es que funda el Partido Nacional Revolucionario. Sí, este Partido Nacional Revolucionario, fundado en 1929, después con Lázaro Cárdenas en 1938, se va a llamar Partido de la Revolución Mexicana. Y en 1946, ya con el siguiente presidente, que es Manuel Ávila Camacho, se va a llamar Partido Revolucionario Institucional. Entonces, prácticamente, quien funda el PRI, el que actualmente conocemos, es el perseguidor de la iglesia, el que generó tantos mártires, don Plutarco Elías Calles. Y lo que él promovía en aquel entonces era la proyección de la Revolución Mexicana. Como ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, es prácticamente la palabra revolución, persecución de la iglesia. Eso lo dice claramente don Salvador Abascal, precisamente en su libro La Revolución Mundial. Calles, en privado, practicaba, así como Francisco I. Madero, religiosamente el espiritista. Este es el libro recomendable, Los Brujos del Poder, creo que ya existe el 2 o el tomo 2, y no sé si inclusive el 3, de José Gil Olmos, donde nos habla históricamente cómo muchos de nuestros políticos han recurrido a la brujería, al vudú, a todas esas artimañas que atentan contra la dignidad de la persona y que llaman a Satanás para lograr eso, que es el poder. Uno de los grandes espiritistas era Madero, otro de estos grandes espiritistas o seguidores del espiritismo es Plutarco Elías Calles. Y en 1936, cuando Cárdenas fue candidato de Calles, después el mismo Cárdenas, por no querer seguir como que este maximato que ya había mandado Plutarco Elías Calles sobre Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, decide expulsar a Plutarco Elías Calles. Y en 1941 prácticamente Manuel Ávila Camacho lo invita a regresar y muere en México
en 1945, durante el gobierno precisamente de Manuel Ávila Camacho. Pero ¿qué cosas podemos hablar también de este maximato? Una de las cosas importantes es que el 30 de junio de 1929 se reaperturaron los templos a grandes toques de campanas, así como se cerraron los templos aquel 31 de julio de 1926. 3 años después, casi 3 años después, el 30 de junio del 29, se reaperturan los templos. Toque de campanas, fiesta, alegría. Se tenía la esperanza de que el gobierno iba a respetar los arreglos. Los que más tenían la esperanza, obviamente, eran las autoridades religiosas. Los que estaban muy incrédulos eran los cristeros, las asociaciones religiosas, pero sin embargo, una gran parte de la iglesia, encabezada por Díaz y Barreto y otros obispos, tenían esa esperanza. Obviamente, pues algunos grandes masones, pues no les gustó esto de los llamados arreglos, porque ellos querían acabar con la Iglesia Católica. Y uno de esos grandes hombres que quería acabar con la Iglesia Católica se llamó Adalberto Tejada, que era el secretario de Gobernación precisamente de Calles, y posteriormente ataca y le dice a Emilio Portes Gil, porque Emilio Portes Gil fue el que le tocó firmar los arreglos o llevar a cabo los arreglos, le dice: Tejada, eres un cobarde, eres un traidor. Y la masonería empieza a atacar a Emilio Portes Gil, siendo que Emilio Portes Gil era un venerable masón en aquel entonces. Emilio Portes Gil, apodado el Manchado, no porque sea mala onda, aparte de que podemos decir que lo fuera un poco, sino porque tenía una mancha. Por eso aparecen sus fotografías de lado, porque del otro lado de su rostro, pues él tenía una mancha. Esa mancha había sido precisamente por una explosión en la que él había estado. Se defendió precisamente todos los ataques que le había hecho Adalberto Tejada en una celebración masónica. Los masones pues, tratan de buscar sus propias fiestas y estaban en la celebración masónica del solsticio de verano, el 27 de julio de 1929. Y dice Portes Gil más o menos las siguientes palabras, dice en el banquete, dice: la lucha no se inicia hoy, la lucha es eterna. La lucha se inició hace 20 siglos. En México, el Estado y la masonería en los últimos años han sido una misma cosa. Dos entidades que marchan aparejadas porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Aquí nos los dice claramente, y este es el discurso que prácticamente nos pudiera hablar desde el punto teológico, lo que nos dijera el padre Julio Membiel en su libro El Judío Internacional, de que todos estos ataques contra la iglesia no son de ahora, iniciaron desde que crucificaron al Señor Jesucristo, continuaron con la muerte de los apóstoles y continúan hasta nuestros días. Hoy en día siguen los ataques contra los católicos, siguen los ataques contra la iglesia, contra los sacerdotes, contra el obispo. Por eso Emilio Portes Gil en este solsticio de verano, este discurso, dice: la lucha inició hace 20 siglos. O sea, como diciéndole a Adalberto Tejada: tranquilo, a lo mejor estamos dando un paso atrás, es para dar 3 pasos adelante. Y entonces Adalberto Tejada, ya gobernador de Veracruz, en este coraje va a delimitar a un sacerdote por cada 100,000 habitantes. Obviamente ninguno se va a registrar porque, ya lo decíamos anteriormente, sacerdote u obispo que se registre, pues cae de inmediato en cisma, porque entonces a quien está reconociendo es al gobierno, porque entonces el gobierno es el que puede determinar cuántos elementos y qué elementos pueden estar en una diócesis, en un territorio, y eso pues es prácticamente cisma. Por lo tanto, pues el culto se va a suspender prácticamente. Posteriormente, el siguiente personaje del maximato, que va a ser otro de los peleles de Plutarco Elías Calles, va a ser este señor Pascual Ortiz Rubio, que en 1930 entra a elecciones y compite con don José Vasconcelos. Obviamente, pues se hace uno de los grandes fraudes, no podemos decir que el primer fraude, uno de los grandes fraudes, donde Pascual Ortiz Rubio era el candidato predilecto de Plutarco Elías Calles y por tanto, pues es quien sube al poder. Y sucede
que acabando de tomar posesión, Pascual Ortiz Rubio va a sufrir un atentado por Daniel Flores. O sea, le va a pasar algo similar a lo que ya le había pasado a Obregón, pero Obregón primero sufre un atentado, sale ileso y después en su siguiente atentado con León Toral muere. Entonces Pascual Ortiz Rubio de por sí ya era un hombre sin carácter, así miedoso, pues entonces se volvió todavía más asustadizo, inclusive Portes Gil en sus memorias lo pinta como un hombre así sin carácter, casi neurológico, con miedo, y tenemos la imagen del disparo que le alcanzó a dar precisamente este hombre Daniel Flores. Y cuando la gente preguntaba en aquel entonces que quién había sido el autor intelectual de todo eso, como el caso Colosio, por ejemplo, decía la gente, cállese y pórtese bien, o sea, todo el mundo sabía quién eran los autores intelectuales, que no sucedía otra cosa si no era por culpa precisamente de Calles y de Portes Gil. Precisamente en toda esta forma chusca de hablar de nuestro vocabulario ya desde aquel entonces. E inclusive en Chapultepec va a aparecer un letrero que va a decir, aquí vive el presidente, el que manda es el de enfrente, o sea, refiriéndose precisamente a que el presidente, Pascual Ortiz Rubio, era solamente una marioneta, precisamente de Plutarco Elías Calles. Por lo tanto, durante su gobierno, que era un gobierno tímido, un gobierno de miedo, no le va a quedar otra más que renunciar, además de que va a perder poder adquisitivo la moneda, va a perder gran poder adquisitivo la moneda y va a renunciar el 2 de septiembre de 1932. Este va a ser el segundo de los títeres prácticamente de Plutarco Elías Calles. El tercer títere de Plutarco Elías Calles, para acabar lo que se pudiera decir, este interinato, esta presidencia de precisamente el anterior, va a ser el general Abelardo L. Rodríguez, que va a subir al poder en 1930, ahí está mal el dato. Era un rico propietario de casas de juego y era socio de Calles, o sea, de Plutarco Elías Calles. En una entrevista, en aquel entonces, retomando un poquito el tema de los cristeros, existe una entrevista interesante con la pintora mexicana Dolores Ortega, que era la esposa en aquel entonces de uno de los grandes, fundador del Partido Católico Mexicano, don Carlos Díaz de Solano, y que también había sido uno de los grandes participantes de la Liga. Dice que en una ocasión, pues invitaron le preguntaban más bien un periodista a la pintora Dolores Mexicana, esposa de este señor Carlos Díaz de Solano, le preguntaron, oiga, ¿por qué los obispos firmaron los acuerdos? Y ella responde, pues la verdad es que yo creo que los obispos estaban confundidos, estaban engañados, ¿no? Los engañaron prácticamente. Ella continúa diciendo posteriormente que después de los arreglos invitaron a cenar a Monseñor Díaz y Barreto, que después fue, o que ya era arzobispo de México. Dice, estábamos comiendo y mi esposo después de repente le dice, o sea, don Carlos Díaz de Solano de repente le dice a Díaz y Barreto, óigame, ilustrísima, ¿qué me dice usted de los arreglos? El obispo bajó los ojos, casi le saltaron las lágrimas y dice, mira, Carlitos, ese asunto no me lo toques, me causa mucho dolor, nos engañaron. Esas son las palabras o lo que le confesó el que firmara los arreglos a uno de los grandes de la Liga en aquel entonces, fundador del partido, don Carlos Díaz de Solano, y quien en una entrevista, la esposa de Dolores Ortega, refiriera este hecho. Posteriormente el periodista le pregunta, bueno, también ustedes, le pregunta a la señora Dolores, ¿también ustedes cayeron en el engaño realmente? A lo que ella contesta, no, de ningún modo. Nosotros sabíamos que era una trampa, que el gobierno no iba a respetar nunca los arreglos, lo sabíamos todos, los de la Liga y los mismos cristeros. Entonces el periodista extrañado le pregunta, bueno, si sabían que era un engaño, que entregando las armas y dejando la clandestinidad, la muerte era segura. ¿Por qué entonces lo hicieron, señora? Y ella responde tal vez con ese dolor muy profundo, pero que nos habla mucho de la abnegación de los católicos de aquel entonces, dice ella, porque lo mandó la iglesia por fidelidad,
por obediencia a la iglesia. Ahí termina la entrevista. Esas son las palabras de la señora Dolores, esposa del gran católico Carlos Díaz de Solano, que por obediencia entregaron las armas. Y por obediencia se generó tal vez esta segunda cristiada, que ya no es tan conocida porque prácticamente ya no hubo gran apoyo. Inclusive en marzo de 1931 va a estallar una bomba en la Catedral de Veracruz, ocasionando varios muertos. Van a seguir estos atentados, así como de los atentados que hablábamos en un principio. Y para todas estas persecuciones, estos atentados que después de los arreglos del 29 se siguen dando, el Papa de aquel entonces, el Papa Pío XI, va a escribir el 29 de septiembre, fiesta de San Miguel Arcángel de 1932, su famosa encíclica Acerba Animi, donde va a explicar que los arreglos habían sido una esperanza de llegar a un acuerdo, de que hubiera libertad religiosa, pero se lamentaba el Papa realmente de que los atentados, de que la persecución continuara. Obviamente, al hacerse pública o al darse a conocer esta encíclica, el aquel entonces presidente, que era un propietario de casas de juego, o sea, de casinos, socio de calles, pues va a escribir que pues, no va a permitir que el Papa se inmiscuya en asuntos del gobierno. Inclusive va a escribir lo siguiente, va a decir: México no permitirá que se inmiscuya en asuntos del Estado una entidad a la que no se le reconoce existencia dentro de nuestros propios principios legislativos, que establece la separación absoluta de Iglesia y de Estado. Prácticamente después de que da estas declaraciones el presidente de aquel entonces, el general Abelardo L. Rodríguez, donde pues está dispuesto a desatar la segunda cristiada abiertamente, el arzobispo don Leopoldo Ruiz y Flores va a publicar el texto completo de la encíclica y el mismo Congreso va a pedir la expulsión de este señor, va a salir expulsado. Y va a venir entonces otro de los fuertes ataques que se van a empezar a dar durante este maximato, el cual es que el ministro de Educación del general Abelardo L. Rodríguez, Narciso Bassols, introduce la educación sexual. Y va a ser una educación cruda, esa educación como la que se pinta hoy, esa educación genitálica, esa educación donde lo que se quiere plasmar más que una verdadera formación moral, es prácticamente enseñar a los jóvenes, es enseñarlos a tener relaciones sexuales y desatar la promiscuidad. A tal grado de que a este secretario lo van a llamar el secretario de prostitución. Obviamente va a haber grandes manifestaciones. El pueblo católico estaba acostumbrado a manifestarse en aquel entonces. Y el 7 de abril de 1933, los padres de familia y universitarios se van a manifestar y van a ser disueltos brutalmente. Pero se va a lograr algo. Bassols, este judío, va a renunciar el 9 de mayo inmediatamente. Y entonces Plutarco Elías Calles va a volver a intervenir el 20 de julio de 1934, va a lanzar ese famoso grito de Guadalajara, donde va a decir que las conciencias de los niños y los jóvenes le pertenecen a la revolución. O sea, en pocas palabras, tus hijos, lo que quiere decir Plutarco Elías Calles, este fundador del PRI, tus hijos no te pertenecen, la educación de tus hijos no te pertenece. La educación de tus hijos, su conciencia y de tus jóvenes le pertenece a la revolución. Este va a ser Plutarco Elías Calles, este hombre que va a querer perseguir, va a querer seguir persiguiendo a la iglesia prácticamente. Obviamente con estas declaraciones, con esta intervención en este maximato de Plutarco Elías Calles, algunos estados masónicos van a aprovechar para recrudecer las leyes, como por ejemplo en Chihuahua se va a decretar que un sacerdote solamente se dé por cada 100,000 habitantes. En Chiapas, el 20 de julio del 34, se va a equiparar en la ley de prevención social a los sacerdotes como delincuentes en caso de no registrarse. O sea, es prácticamente seguir llevando a cabo el mismo artículo 130 del que ya hablamos. Si no te registras, eres un delincuente porque prácticamente no estás dentro de la ley y entonces te vamos a equiparar con un delincuente y te vamos a meter a la cárcel. Empieza a haber algunos levantamientos, uno de los levantamientos interesantes, se empiezan a dar en el estado de Durango,
Michoacán, Jalisco, Morelos, Colima, Zacatecas, donde alrededor de 7,500 hombres, pero muy dispersos, empiezan a levantar en armas. Ya para 1935, la situación va a empeorar, se van a unir a la guerrilla prácticamente Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca, y a finales del 35 ya son prácticamente 15 estados los que están dentro de toda esta revolución. Entre los principales líderes de aquel entonces era este general de 20 años durante la cristiada, ahora ya más grande, unos años más grande, este señor Lauro Rocha. Y esta es conocida prácticamente del 34 al 38 como la Segunda Cristiada. ¿Qué diferencia hay entre la primera y la Segunda Cristiada? Bien, sencillo. En la primera cristiada, el gobierno se dedicó a perseguir principalmente a los sacerdotes. Las mujeres salen a los templos, defienden a los sacerdotes, y los hombres defienden a su vez a las mujeres. Y por eso se inicia todo esto. Hay una organización de la liga y todo un movimiento organizacional. Sin embargo, en la Segunda Cristiada, el gobierno dice, bueno, entonces primero hay que acabar con esos cabecillas. Y se empiezan a ir sobre los grandes cabecillas de aquel entonces. Ya habían matado al general Gorostieta, pero se siguen yendo sobre los demás cabecillas. Al grado de que entonces dejan a un lado a los sacerdotes porque son muy visibles, porque son muy populares, y en la clandestinidad, así como mataron a Villa, así como ya habían matado a Zapata, así como mataron a Carranza, etcétera, etcétera, y tantos asesinatos, empiezan a matar a estos soldados cristianos. Lo difícil es que pues en esta Segunda Cristiada los sacerdotes pues prácticamente ni los obispos ya dijeron grandes palabras o no hubo gran apoyo para esta Segunda Cristiada. Ya no se quería más el levantamiento de armas, ya no se quería más la insurrección, y prácticamente todo este meollo del levantamiento de armas entre sí, ¿no? Sin dejar atrás que más adelante vamos a hablar de prácticamente el último levantamiento católico armado, que es el don Salvador Abascal Infante, podemos resumir que no va a ser sino hasta la campaña prácticamente de Manuel Ávila Camacho, quien va a ser presidente posteriormente de Lázaro Cárdenas, cuando el conflicto se va a resolver, cuando él va a decir públicamente, yo soy creyente, no va a decir soy católico, pero va a decir soy creyente. Y con eso van a empezar a mejorar las relaciones. Posteriormente con De la Madrid y otros presidentes va a empezar a haber ya grandes relaciones. Para el 88 con el presidente Carlos Salinas de Gortari se reanudan las relaciones ya prácticamente diplomáticas con la Santa Sede. Ahí tenemos una de las visitas del Papa Juan Pablo II caminando con el presidente de aquel entonces. Tal vez pudiera ser una de las cosas por las cuales se ataca tanto a Salinas de Gortari y por la cual el mismo priismo permitió que se atacara tanto a Salinas de Gortari como el peor presidente que se tuvo. Una, porque en aquel entonces se reforma el artículo 130 y se le otorga personalidad jurídica a la Iglesia Católica en México, o sea, se le reconoce. Los sacerdotes ya pueden votar en la actualidad, y lo que marca prácticamente el inicio de una nueva etapa en las relaciones Iglesia-Estado. Tal vez es por eso por lo que se atacó tanto a Salinas de Gortari cuando visitaba a don José María Abascal. Prácticamente don José María Abascal, que le tocó vivir todo este periodo, defendía mucho a don Salinas de Gortari, y tal vez estos son algunos de los temas por los cuales Salinas de Gortari es tan atacado por el PRI. Y antes de entrar a hablar prácticamente de Lázaro Cárdenas, tenemos que hablar un poco de lo que es todo esto del comunismo, porque hemos estado hablando que Lázaro Cárdenas va a ser comunista y que vamos a hablar del comunismo, y tenemos que hablar de dos etapas del comunismo, un comunismo teórico y un comunismo práctico, o sea, uno llevado ya a la práctica. El comunismo teórico va a nacer con el judío Carlos Marx en Alemania, que es de una familia judía de indiferencia religiosa, y para él la religión pues va a ser considerada como el opio del pueblo. La palabra opio significa droga, lo que lo emancipa, lo que lo mantiene tonto. O sea, en pocas palabras, este comunismo teórico va a nacer como otra forma de esa gran revolución, por decir, vamos a destruir a la Iglesia Católica, vamos a destruir la fe, y la religión, pues es lo peor que tiene el pueblo. Marx va a trabajar en el periódico Anales Franco-Alemanes junto con otro judío llamado Federico Engels, en el cual este periódico en un principio era demócrata y después va a empezar a adquirir tendencias izquierdistas, a tal grado de que, expulsado de Francia, se instala en Bruselas, donde va a publicar en 1848, junto con Federico Engels, este manifiesto comunista.
el cual pues es prácticamente el manual para dar el golpe de Estado y para instalar este comunismo teórico. En 1848 también presentan los objetivos del Partido Comunista Alemán, anunciando su intención de crear una república democrática alemana. Aquí lo primero que tenemos que tener presente, como lo diría este libro de Rousseau, Marx y Lenin en Jacques Plonker, es que siempre la democracia nos va a llevar al comunismo. No es casualidad que al comunismo que estamos viviendo, al comunismo socialista que estamos viviendo el día de hoy, que nos está llevando López Obrador, haya nacido de la supuesta democracia en la que vivimos, de esta democracia inorgánica, como nos lo hablara don José María Abascal. Él nos hacía precisamente esta separación entre democracia orgánica e inorgánica. Pero esta democracia inorgánica es prácticamente de la que proviene este socialismo comunista. Para 1864, Marx va a fundar la Internacional, que es prácticamente como una sociedad secreta que va a agrupar a los elementos revolucionarios para poder conseguir el poder en aquel entonces. Y de donde Marx va a tomar, se va a nutrir su pensamiento, va a ser de la Revolución Francesa. O sea, todo está conectado. Esa Revolución Francesa de la que ya hablábamos, que es anticristiana, que atentó contra la vida del rey, que quería destruir a todos los católicos con la famosa masacre de la Vendée y todas estas cosas. De todo eso, de todo ese pensamiento de la Revolución Francesa de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Allenberg, etcétera, etcétera, de todos esos enciclopedistas, que muchos de ellos, o la mayoría, eran judíos. Ahora va a venir este judío, Carlos Marx y Federico Engels, a abastecerse de esa forma y a llevar a su perfección esta revolución. Este es el judío carnal del que nos habla el judío internacional del libro del padre Julio Membiel. Sin embargo, este señor Carlos Marx pues va a pertenecer a la burguesía acomodada. O sea, él no va a ser un proletario, él no va a ser una gente pobre que va a andar ahí. Él va a alentar para que el proletario de aquel entonces se levante en armas, etcétera, etcétera, pero él mismo no va a pertenecer a él. Él mismo va a ser uno de esos que él llama burgueses. Inclusive va a utilizar el concepto de la lucha de clases para romper la fraternidad en la sociedad cristiana. Hoy está claro que, por ejemplo, uno de los conceptos con los que utilizan, o una de las formas más concretas con las que utiliza la lucha de clases es en la familia. O sea, tratando de levantar a la mujer contra el hombre, con este famoso feminismo, que no es otra cosa que el comunismo teórico llevado a su exageración en la mujer para destruir a la familia desde adentro. En aquel entonces, Marx va a descubrir que la palanca para llevar a cabo su revolución va a ser el proletariado. Pero, sin embargo, el proletariado es algo accidental en aquel entonces, allá precisamente en los países europeos. Lo que había, por ejemplo, acá en la Revolución Mexicana era los campesinos, los agraristas posteriormente. Pero es algo accidental, entonces se va a valer de algo accidental para tratar de formular algo general. Un libro muy recomendable es este que ya hemos mencionado, de Rousseau, Marx y Lenin, de Editorial Traducción. Para la ideología marxista, además, el sistema democrático, dice este libro, es la condición indispensable para establecer el comunismo. E inclusive otra misma cita de este autor en ese libro dice: la democracia es funcionalmente incapaz de asegurar la salvaguardia de media docena de principios esenciales de la civilización occidental. Cierro cita. ¿Por qué he querido sacar esta cita? Porque en la actualidad a veces se lleva a votación todo esto del aborto, pero déjenme decirles, es un engaño. Estamos cayendo en un engaño o están cayendo en un engaño. A veces creemos que votando a favor de la vida ya estamos haciendo algo. Es un engaño, es un vil engaño. ¿Por qué? Porque no se puede llevar a votación lo básico, como es la vida. Hay cuestiones que no se tienen ni siquiera que someter a votación, como es este caso de la vida. Un ejemplo muy concreto
fue lo que sucedió en Irlanda. Y para allá vamos y seguimos creyendo en esto de los plebiscitos, las votaciones, votar a favor o en contra de la vida. No, la vida simplemente se defiende. No se vota o se vota a favor o se vota en contra. No, no, no. Eso es como caer en el mismo juego de los democrateros. Esa es la democracia en la que estamos metidos, la que nos han metido en esta idiosincrasia. Ya te decía, en Irlanda les hicieron esta misma pregunta a los irlandeses hace 2 años. Les dijeron, a ver, ¿quieren que se apruebe el aborto o que no se apruebe el aborto? ¿Y qué crees que resultó? Que la mayoría, o sea, un poquito más del 50% dijo, era como el 60%, 64%, dijo que querían el aborto. ¿Qué dirías entonces? Te tendrías que quedar callado. ¿Por qué? Porque tú mismo estás respetando esa votación, cuando no tenemos por qué quedarnos callados. O sea, nuestro Señor Jesucristo más adelante nos va a preguntar, como le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Nos va a preguntar, ¿dónde está tu hermano que fue asesinado en el vientre materno? Entonces, esto de las votaciones queda demostrado, obviamente con la historia en otros países también, que es un vil engaño. Ahora, otra de las cosas del comunismo, de este comunismo teórico, es que el comunismo propone que la propiedad sea una propiedad común, principalmente en las cuestiones de los medios de producción. Háblese de los medios de producción, de todo aquello que ayuda a producir. Pero la realidad es que esto es algo ilógico, pues la realidad nos muestra el poco aprecio de estos bienes. Concretamente, vamos a hablar de una empresa. Esta empresa llamada Pemex. Esta empresa llamada Pemex, de la que vamos a hablar posteriormente sobre la expropiación petrolera, pues es la empresa que más pudo haber hecho rico a México y es la empresa que inclusive nuestros impuestos van a parar ahí para pagar altos puestos de salarios, para pagar grandes sindicatos, para pagar mucha corrupción. Ahí tenemos el caso, ¿no? Por ejemplo, de este señor que se encuentra, Lozoya, su tema en cuestión de corrupción, pero no es el único, los ha habido y los habrá, porque así es el sistema. Creen que el gobierno es el capacitado para producir, pero no, el gobierno no tiene capacidades de producir. El gobierno solamente sabe echar a perder las cosas. El gobierno no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque yo como servidor público, si a mí me ponen algo que no es mío, pues lo voy a echar a perder. Sin embargo, si una empresa es mía, pues tengo que echarla a andar, porque si no la echo a andar, mi empresa se muere y me quedo sin comer. Pero el gobierno no se va a morir, no se va a quedar sin comer. Por tanto, entonces al gobierno no le va a interesar si se deja de producir más leche, si se deja de producir más petróleo. No, al contrario, lo único que ha generado Pemex es mucha corrupción, es mucha pérdida, y nunca y por eso un ejemplo concreto es que México nunca ha generado refinería, siempre ha vendido nada más crudo, nada más extracción. Ahí está un ejemplo de lo que es el comunismo. Dices, tienes 2 vacas, el Estado te quita las 2 vacas, y te regala un poco de la leche. O sea, prácticamente el gobierno se hace de los bienes, se hace de todo ello. Eso es el comunismo teórico, y también más adelante vamos a llevar que eso es llevado a la práctica, y te da un poco de leche, te da nada más lo que él considera que tú debes de tomar, tu vasito de leche. Pero él es el dueño de las vacas. Obviamente estas vacas van a terminar muriendo de hambre, porque no le interesa al gobierno. Sin embargo, a un particular sí le debería interesar. Además, según el marxismo, la historia es entendida como el permanente conflicto por el excedente material. Y hablan precisamente de esta historia materialista o de este materialismo histórico, donde todo tiene que ver con la economía, donde todo tiene que ver con la materia, con la producción, con lo material. Y no es como nosotros como católicos entendemos la historia. La historia nosotros entendemos que no se mueve la hoja del árbol, sino es por la voluntad de Dios. Que Dios interviene en cada parte de nuestra vida, que Dios interviene desde que nacemos hasta que morimos. Y si Dios lo permite es por algo, si no lo podemos entender es otra cosa, pero Dios por algo permite las cosas. Y sin embargo, esta historia de este materialismo histórico se entiende solamente haciendo a un lado a Dios, entiende todo únicamente como todo en la lucha por lo material. Dice además que las crisis internas y cíclicas del capitalismo solo pueden ser resueltas por sus trabajadores en una revolución proletaria. Más adelante inclusive va a decir que no le queda al proletario otra cosa más que levantarse en armas. O sea,
Ya no le queda más otra cosa. Está diciendo que ya no le debe interesar la vida, no le debe interesar la familia, no le debe interesar la fe, nada, ningún valor más que lo material, y debe de levantarse en armas, que eso debe ser lo más importante. Obviamente, su crítica al sistema capitalista nos va a encasillar en que solamente existen dos formas o sistemas económicos, y regularmente en esto estamos encasillados. A veces los que estudiamos economía, estoy en ese ejemplo, regularmente nos ponen que solamente existe o este capitalismo, que también es condenado por la Rerum Novarum, o este socialismo, que más adelante, o comunismo, que también es condenado por la Iglesia. Sin embargo, lo dice este padre, José Gómez, en este hermoso libro que se llama El capitalismo y el socialismo no son la solución, que ninguno de los dos sistemas son católicos, que ninguno de los dos sistemas tenemos nosotros por qué profundizar en ellos. O regularmente cuando se habla de doctrina social de la Iglesia, regularmente nos llevan, por ejemplo, en esos cursos a que lo importante es votar, a que lo importante es establecer nuestro voto. Y pareciera como que la doctrina social de la Iglesia está encasillada en eso, en nada más tienes que emitir tu voto, y por aquel candidato que sea pro vida. No niego que sean católicos de buena voluntad, pero se pierden, se encasillan solamente en aquel papelito que pareciera que vale toda mi dignidad. Y no, la doctrina social de la Iglesia es mucho más amplia. La doctrina social de la Iglesia también nos habla de economía y es como una tercera vía que no es un punto intermedio entre capitalismo y socialismo, sino es una tercera vía que prácticamente nos puede hablar desde el punto de vista económico de cómo vivir la economía desde un punto de vista católico. Ahora, el sistema capitalista, este sistema, comunista, pretende ser un sistema sin gobierno y que todos compartan todo en común, cuando la realidad en la práctica no se ha logrado nunca. Ahí tenemos este otro libro de El comunismo, la utopía, de Julio Arce. El socialismo marxista, además, todavía hablando dentro de este socialismo, este comunismo teórico, incluye un fuerte dominio del Estado en todos los ámbitos, generando con ello peores crisis que las capitalistas. Y esto lo vamos a ver prácticamente durante una fuerte fase de comunismo que tuvimos durante 1982, donde se dio esto del boom petrolero, la devaluación, todo eso. Y vamos a ver con esta imagen tan sencilla que tenemos ahí, donde la economía va jalando esto que es tan pesado, que es el gasto público, porque ese es el comunismo. Hoy en día vivimos ya en este comunismo teórico, desde el priismo, el panismo lo siguió llevando a cabo, el priismo lo volvió a implantar con Peña Nieto, y ahora lo pretenden hacer todavía más radical con López Obrador. O sea, no hemos retrocedido ni avanzado, simplemente es parte de este mismo plan. Adicionalmente, este socialismo marxista es completamente destructor de la fe católica. En todos los lugares donde se ha establecido este socialismo, este comunismo, ha atacado a la Iglesia Católica, ha destruido no solamente a los católicos, sino también a todo tipo de cristianos. Es uno de los grandes objetivos. Y ya entrando prácticamente con el comunismo práctico, podemos decir que el comunismo llevado a la práctica, lo más concreto, fue el comunismo ruso. El comunismo iniciado por Vladimir Ilich Ulyanov, que es de origen judío también, y que más adelante se va a llamar a sí mismo Lenin, y que así lo vamos a seguir mencionando. Vamos a ver que su hermano mayor, Alejandro Ulyanov, va a atentar contra la vida del zar, en aquel entonces Alejandro III, y va a ser ejecutado con 4 de sus cómplices. Su hermano Alejandro Ulyanov, hermano mayor de Lenin, ya va a ser de estos hombres que va a tratar de imponer este comunismo. Ahí está ese libro que escribiera León Trotsky, que también es judío, sobre el joven Lenin. Eran de estos judíos que escribían uno sobre otro y que también vale la pena analizar. Lenin, entonces, desde muy joven va a comenzar a reunirse con otros judíos. Ya lo decíamos, con Trotsky, con el mismo Stalin, con Kamenev, con Zinoviev. ¿Se acuerdan que hablábamos de los judíos de la Revolución Rusa? Pues ahora, de la Revolución Francesa, pues ahora vienen los judíos de la Revolución Rusa. Y sigue siendo el pueblo judío. Pero hablemoslo claro, el pueblo judío carnal, este pueblo judío materialista.
Para 1903, hablando ya de estas cuestiones prácticas del comunismo ruso, en un congreso socialdemócrata, otra vez la palabra demócrata, recuerden que así lo dice este libro, que la democracia nos va a llevar forzosamente al comunismo, se va a imponer por mayorías el joven Lenin al judío en aquel entonces, Julius Martov. Julius Martov era como más sencillo en sus prácticas, era menos radical, y Lenin era más radical, y por tanto va a volver al partido más cerrado, más radical, más dictatorial. De esta mayoría, de ahí viene el nombre de bolcheviques, porque la palabra bolchevique significa mayoritarios, y la palabra menchevique significa los minoritarios, y quien se va a establecer o quien va a vencer prácticamente van a ser estos mayoritarios, los bolcheviques, que van a estar encabezados por este joven Lenin. Además de que si hubieran ganado los mencheviques, pues también sería otro judío, Julius Martov. Para 1911, Lenin va a fundar en las afueras del país una escuela de formación marxista. Entre los grandes maestros, ya lo decíamos, judíos como Lenin, Kamenev, Zinoviev, y va a surgir este consejo de todos estos judíos, y de ahí va a venir este nombre de los soviets o soviéticos, y de ahí va a venir el nombre de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. O sea, es prácticamente una unión de repúblicas gobernada por los soviéticos, o sea, por los consejeros. ¿Quiénes son estos consejeros? Estos judíos que están implantando este comunismo. Y entonces, cuando se desata la Primera Guerra Mundial, prácticamente en 1914, Lenin va a empezar a trabajar internamente por la derrota de Rusia. Esto me suena parecido como lo hiciera también el judío, que ya lo vimos, Valentín Gómez Farías acá en nuestro país, cuando se estaba en la guerra con los Estados Unidos. Mientras tanto, Valentín Gómez Farías luchaba por lograr la independencia de Yucatán, de Tabasco, de la Alta California, como los hermanos Flores Magón, etc. Así son estos judíos, que no son patriotas, que al contrario luchan por destruir la patria donde viven para instalarse precisamente. Cuando termina la Revolución Francesa, los que se instalan en el poder son judíos. Cuando termina la Revolución Rusa, quienes se instalan en el poder, quienes son este consejo, estos soviets, estos comunistas de alto rango son judíos. Y por tanto, este judío Lenin va a ser el principal dirigente de los bolcheviques durante la Revolución de Octubre de 1917, que va a ser la revolución que va a llevar al Partido Comunista Ruso al poder. Ahí está ese libro que nos habla precisamente de este Partido Comunista desde 1917, que sube al poder hasta 1960 prácticamente. Trotsky, que va a ser uno de los judíos también de aquel entonces, va a formar el Ejército Rojo, por el cual se va a imponer a toda Rusia a través del terror. Esto no es otra cosa que los mismos métodos que está utilizando, por ejemplo, ahorita López Obrador. López Obrador está fundando su Guardia Nacional, que es como su ejército particular. Carranza formó su ejército particular, que era el ejército constitucionalista, así le llamó. Por eso en los tratados de Teoloyucan prácticamente disolvió todo el ejército patriota de aquel entonces. Esto es lo que hace el comunismo. O sea, si conociéramos historia, entenderíamos por qué ahora están fundando un nuevo ejército. ¿Qué razón tiene fundar un nuevo ejército? Que este ejército ya no obedezca a la nación, ya no obedezca a la patria, sino obedezca concretamente al gobernante en el poder. Y obviamente Lenin, junto con Trotsky, con este ejército rojo, se va a imponer, va a aplicar el control de propiedades y tierras. O sea, le va a quitar a todas sus tierras como lo hiciera el marxista Juárez. Le va a quitar sus tierras y las va a distribuir según él. Y como vamos a ver más adelante, que lo hizo precisamente Lázaro Cárdenas. El 16 de julio de 1918, toda la familia imperial encabezada por el zar Nicolás II fue salvajemente asesinada por el judío José Stalin, que fue uno de los grandes perseguidores de cristianos ortodoxos rusos. Hay varios documentos que hablan precisamente de estas tragedias. Generó el siguiente: después de que murió Lenin, continuó Trotsky, Stalin, y fue prácticamente esta camarilla de judíos. Y Stalin va a ser prácticamente pues el que va a
llevar a cabo una masacre contra alrededor de 40 millones de cristianos ortodoxos rusos. ¿Por qué de ellos no se habla? Porque prácticamente ellos son desconocidos. Sí se va a hablar de 6 millones de judíos porque ellos son importantes, pero casi no se habla de estos 40 millones de cristianos ortodoxos, porque estos no importan para la prensa internacional, porque quien maneja la prensa internacional son precisamente estos judíos. El comunismo obviamente va a estatizar todas las empresas, le va a llamar nacionalizar, pero lo que realmente va a hacer estatizar, las va a llevar a la quiebra económica, y tenemos ese libro, El socialismo, la solución, de Luis Pasos. Tiene otros libros, don Luis Pasos, que habla sobre el comunismo, donde prácticamente desenmascara, este buen economista, don Luis Pasos, desenmascara, muy recomendable para todos aquellos que están entrando como yo al tema de la economía, desenmascara lo que es el comunismo, desenmascaró a Peña Nieto y recientemente sacó un libro para desenmascarar a este otro comunista, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a entrar entonces de lleno con el cardenismo. Ya que entendemos que es el socialismo, cómo ha venido siendo este socialismo comunista, entonces podemos entender por qué Lázaro Cárdenas va a empezar a aplicar ciertas cosas que son propias de este comunismo que ya se venían aplicando en Rusia desde 1917, durante toda prácticamente. Entonces, en la actualidad el comunismo no ha muerto, ha cambiado, se ha modificado, ha cambiado sus estrategias, pero no ha muerto. Lázaro Cárdenas, ya lo dijimos anteriormente, va a gobernar de 1934 a 1940 y va a publicar un decreto el 8 de enero de 1935, donde va a obligar a las escuelas particulares a enseñar socialismo, comunismo, además de que va a obligar a las escuelas públicas a instaurar este comunismo en las escuelas, a que se enseñe este comunismo donde se saque a los maestros católicos de las escuelas y donde lleguen maestros prácticamente ateos en aquel entonces. Se les va a obligar a los maestros a firmar un documento contrario a sus creencias. Por ejemplo, este documento más o menos decía lo siguiente, dice: yo, fulano de tal, ¿no? Firmaba el maestro, ante el Departamento de Educación Federal, solemnemente declaro que acepto sin reserva alguno el programa de educación socialista. Declaro que soy ateo, enemigo irreconciliable de la religión católica, y que me esforzaré por destruir y acabar con el ejercicio de toda religión. Declaro que estoy dispuesto a tomar parte principal en la campaña contra el fanatismo religioso y para atacar a la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, no permitiré ninguna práctica religiosa en mi hogar, ni imagen alguna, ni permitiré que miembro alguno de mi familia bajo mi autoridad asista a ningún servicio de carácter religioso. Lugar, fecha y firma el maestro ateo. Este era el documento que tenían que firmar los maestros en aquel entonces. O sea, era prácticamente una declaración de declararse fuera de la Iglesia Católica, de declararse hereje, de prácticamente decir yo soy ateo, de declararse fuera de la Iglesia Católica. Y esto tenían que firmarlo, es lo que hacían obligar a los maestros de aquel entonces. El secretario de Educación, Ignacio García Telles, va a decretar entonces, primero, inciso A, que solo los ateos van a poder ser maestros con este documento, ¿no? E inciso B, va a implementarse una educación sexual cruda y repugnante. Obviamente esto va a provocar el enojo en muchas poblaciones, los padres de familia van a reaccionar en algunas poblaciones a tal grado de cuando empiezan a llegar los maestros ateos, les van a cortar las orejas para que los reconozcan en otro lado, para que fueran reconocidos por todo mundo. O sea, va a ser mucho el enojo. El catolicismo de la gente de aquel entonces todavía andaba fuerte. O sea, ¿cómo le vas a enseñar primero a mi hijo todas estas cuestiones antirreligiosas y segundo esta educación sexual cruda, repugnante, ¿no? Los libros de texto eran totalmente marxistas, o sea, se enseñaba toda esta historia marxista, todo sexualidad depravante, etcétera, etcétera. Se dio el monopolio de la educación, ¿no? Se impidió la educación privada prácticamente, y en la actualidad así es. Aunque nosotros o algunos tengamos la oportunidad de llevar a algunos de nuestros hijos a una educación privada, llámese un colegio católico o de cualquier índole, quien dicta los planes de estudio es el gobierno, y tienes que acatarte a los planes de estudio que prácticamente lleva a cabo el gobierno.
Inclusive hay una anécdota en aquel entonces durante la educación que intentó establecer Lázaro Cárdenas. Una ocasión, les voy a platicar esta anécdota, viene en este libro que más adelante vamos a citar de Lázaro Cárdenas, Salvador Abascal, que dice que una ocasión en Durango, en una pequeña escuela en la hacienda de San Rafael, donde cordialmente en la capilla la maestra Doña Mago daba clases por su cuenta, y pues combinaba en esa capilla, combinaba clases de geografía, aritmética, ortografía, gramática, y enseñaba algo de religión, ¿no? A las comunidades vecinas en aquella hacienda de San Rafael. Un día, inesperadamente, se presentó muy orgulloso el inspector de educación pública, ¿no? Soberbio y con un oficio en la mano, le dice a Doña Mago que en nombre del gobierno, la revolución y el proletariado, debe cerrar esta escuela. Doña Mago toma el oficio, lo empieza a leer y casi le sangran los ojos. No por la orden de cerrar la escuela, sino por el exceso de errores ortográficos y de coherencia que tenía ese oficio. Ella le dice al inspector de educación pública que sí, que va a acatar la orden, pero que su conciencia le exige a la maestra Mago, pues que el documento esté bien redactado y sin faltas de ortografía. Pero que sin embargo, pues le pide que le deje el anterior porque pues hace falta papel de baño aquí en nuestra escuela, pues este papel cumple con todas las características para este papel higiénico que nos hace falta. El burócrata, obviamente, este inspector de educación pública, pues se va humillado, enojado y promete reescribirlo y se marcha. La realidad es que jamás volvió y en la hacienda de San Rafael jamás se cerró la pequeña escuelita. ¿Por qué? Porque la realidad es que a veces se ponían a profesores que no sabían ni leer ni escribir, pero solo con el hecho de que se declaraban ateos a tratar de enseñar este cardenismo socialista o esta educación marxista. Y ya continuando con el tema de Cárdenas, es que en aquel entonces empieza a expropiar las tierras, así como lo hizo Juárez, pero empieza a expropiarlas para ya llevar a cabo el sexto punto de la revolución que ya los Estados Unidos venían presionando, que Carranza no quiso llevar a su plenitud, que Álvaro Obregón medio hizo, que Calles como que también medio quería hacer, que era convertir los famosos ejidos. Los ejidos eran de dos formas, eran o individuales o colectivos. ¿Pero qué es un ejido? Un ejido es una porción de tierra bien delimitada que pertenece al gobierno, no te pertenece a ti, pero que te la presta para que tú la uses. Pues obviamente esto lo que genera pues es grandes pérdidas, como lo vamos a ver más adelante. Se dieron bonos agrarios. Estos bonos agrarios no son otra cosa más que préstamos para darle a la gente para que supuestamente invirtiera en semillas, en maquinaria, en abono, para que cosechara, para que lograra pues algo en estas tierras, ¿no? Para que la venta pues empezara a lograrse, empezara la producción y todas estas cosas. Sin embargo, algunos hacendados en aquel entonces van a defender su propiedad con las armas. Cárdenas entonces va a armar a los proletarios de aquel entonces, que van a ser los peones campesinos, y van a surgir con más fuerza los llamados agraristas. Sí, estos agraristas se convierten en un brazo armado de la revolución, son mangoneados. Por eso, el PRI durante todas sus campañas siempre llevaba a los campesinos a sus actos de manifestación, tanto de sus candidatos como de sus presidentes. ¿Por qué? Porque los tenía atados de pies a cabeza prácticamente con esta ley agraria, que era de la distribución de la propiedad política, que realmente pertenecía al gobierno, ¿no? Antes de ello, la propiedad rural producía pues grandes cantidades alimenticias, y hoy en día todas estas cantidades alimenticias prácticamente las importamos. Va a surgir con esto el costosísimo Banco Ejidal, con el cual se abrieron las puertas a la corrupción, porque este Banco Ejidal de repente va a hacer préstamos a gente que no es ni siquiera campesina, pero nunca va a cobrar intereses, va a olvidarse de sus préstamos, y se va a generar corrupción tras corrupción. Y aquí están estos dos hermosos libros, Lázaro Cárdenas, El hombre y el mito, de Carlos Alvear Acevedo, y el maravilloso libro de don Salvador Abascal, Lázaro Cárdenas, presidente comunista.
Uno de los ejemplos importantes que podemos hablar de por qué la propiedad privada siempre va a producir más veces que el ejido es la industria enequenera, que producía el 90% del enequén de todo el mundo en aquel entonces, y entonces empieza a formar la enequenera de Yucatán, que va a pertenecer al gobierno, va a ser dirigida por el gobernador, y prácticamente se va a ir a la quiebra. La producción agrícola en 1940 era de 4.568 ejidos. De esos ejidos, el 31.4% no podían pagar sus deudas. O sea, no estaban en esa capacidad para poder pagar sus deudas. El 54.4% se catalogaron como dudosos sus documentos y no podían hacer grandes cosas. Y el 85.8% quedaron como improductivos. O sea, en pocas palabras, lo que generó el ejido es pobreza, es no tener la capacidad de producción, es todas estas pérdidas económicas. Desde el punto de vista económico, ya lo dice el economista don Luis Pasos, a lo único que nos ha llevado este socialismo comunista que fue implementado desde el cardenismo, desde Lázaro Cárdenas, es prácticamente a una crisis, estas crisis económicas que hemos ido padeciendo poco a poco. Otro de los datos interesantes durante el periodo de Lázaro Cárdenas es la llamada Hora Nacional, que el 25 de julio de 1937 se transmitió por primera vez a través de la XEDT para contrarrestar los ataques de la prensa, porque en aquel entonces pues, atacaba mucho la prensa. Entonces, decían, bueno, vamos a dedicar una hora a la que nosotros podamos hablar y contrarrestar los ataques, ¿no? Hablar de lo que hace el gobierno, así como la mañanera de todos los días, algo así. Ya ven de dónde vienen todas estas cosas, todas estas cosas de comunistas. Así lo mismo lo hizo Chávez y lo sigue haciendo, y lo siguen haciendo algunos presidentes comunistas, allá en Venezuela, por ejemplo, donde se transmite esta hora, ¿no? Y aquí, pues, la mañanera de López Obrador, donde si quiere él hablar del tren de Yucatán, pues él hablará de eso. Si quiere él hablar de los casos, de los contagios, hablará. Si no quiere preguntas, él va a hablar prácticamente de lo que le conviene y sirve para seguir dándole el mensaje a la nación de lo que él quiere. Así, prácticamente en aquel entonces, todas las radiodifusoras debían encadenar su señal los domingos a las 10 de la noche para escuchar al presidente y sus ministros. Se empezó a hacer popular en aquel entonces porque pues se contó con participación de estrellas de aquel entonces, ¿no? Obviamente, ¿quién no quería escuchar a Pedro Infante, a Jorge Negrete, a Agustín Lara, entre otros? Aunque posteriormente pues se volvió prácticamente la hora del silencio, porque todo el mundo apagaba su radio, su radio, porque don Luis Echeverría pues, ya empezó a transmitir cosas ya aburridas para la población, ya no fue tan popular como del tiempo de Pedro Infante, de Jorge Negrete. Para el 18 de marzo de 1938, y aquí ya vamos a entrar con la expropiación petrolera, se va a decretar la expropiación de 17 corporaciones de petróleo. Se va a facilitar esto gracias a que en el 37 hubo una huelga de empleados. En el 38 mismo la economía se sentaba sobre tres bases. Uno, la exportación a Estados Unidos de materias primas, la exportación de maquinaria y la concesión de préstamos. O sea, dependíamos ya en aquel entonces en gran parte de los Estados Unidos. Si realmente le hubiera perjudicado a los Estados Unidos la expropiación petrolera, con tan solo que hubiera cerrado las puertas de la venta de materias primas allá, hubiera generado que entonces se revocara esta expropiación petrolera. Sin embargo, y esto nos lleva a la conclusión que es un mito que Cárdenas haya sido el gran defensor de la soberanía del petróleo, pues solo fue cuestión de fortuna en aquel entonces. Dicha expropiación fue realizada con el beneplácito de los Estados Unidos porque el precio del petróleo se fija inclusive desde allá. Y a quien sí perjudicó fue Inglaterra, que va a reclamar prácticamente el 8 de abril de 1938. ¿Por qué decimos que no va a perjudicar a los Estados Unidos? Porque el mismo jefe del Estado Mayor Presidencial en aquel entonces, el general Ignacio M. Beteta, va a declarar que la expropiación fue rubricada por los Estados Unidos. Y al publicarse en los periódicos el reclamo de Inglaterra, la presidencia ordenó que no se hablara más sobre los asuntos en los diarios. En aquel entonces tan solo el 10% estaba invertido por parte de los Estados Unidos.
y el 90% estaba por parte de los ingleses. Entonces, a quien más perjudicó fue a los ingleses. Por ello, la Standard Oil, que era empresa estadounidense, resultó la menos afectada. Inclusive semanas antes había vendido gran parte de sus acciones, como que ya sabía, ¿no? La Standard Oil, que se iba a venir toda esta de la expropiación petrolera, entonces agarra y vende sus acciones para que cuando viene toda la expropiación, pues sea de las menos perjudicadas. Y después de la expropiación se va a beneficiar con bajos precios a la venta de crudo a los Estados Unidos, y el pretexto, pues obviamente va a ser la Segunda Guerra Mundial. Todo este petróleo va a ser vendido a los Estados Unidos a bajo precio para contrarrestar en la Segunda Guerra Mundial a Adolfo Hitler. Los ingleses obviamente van a seguir reclamando airadamente, porque van a ser los más perjudicados, van a desconocer la expropiación, y Cárdenas va a contestar rompiendo relaciones con Inglaterra. ¡Qué barbaridad! Va a decir todo el mundo, Cárdenas va a entrar en guerra con Inglaterra y se va a hacer aquí una intervención como la francesa, etcétera, etcétera, lo cual no era cierto. La Standard Oil en aquel entonces jugó un papel de reclamante, como si también ellos estuvieran perdiendo. Los Estados Unidos enviaron una reclamación, y el embajador de aquel entonces, Joseph Daniels, le aconseja que pues, hicieran como los mexicanos, como que no fue recibida. Inclusive las indemnizaciones fueron fijadas por tribunales de Washington, y el 31 de marzo Cárdenas mandó un mensaje amistoso a Roosevelt. Entonces sí, quien resultó perjudicada de esta expropiación petrolera fueron los ingleses, pero no es cierto que Lázaro Cárdenas haya sido un patriota. A quien conveniera los Estados Unidos, y esto lo hemos visto, cualquier cosa que conviene a los gobiernos de los Estados Unidos, van a permitirlo a los mexicanos. Si no, pues harían lo que hicieron al mandar a Poinsett contra Agustín de Iturbide, o al atacar a Miguel Miramón, o al atacar a Victoriano Huerta, ahí en Veracruz. Los Estados Unidos siempre van a ver por sus beneficios. Inclusive en esos días llegó a México Mr. John Davis, de la compañía Davis & Company, a concertar luego la primera venta de crudo, y prácticamente lo único que vamos a estar comprando en aquel entonces va a ser crudo. Y vamos a entrar entonces de lleno a una de las figuras más terribles de lo que es este periodo del carrancismo, que es Tomás Garrido Canaval, o Caníbal, porque 3 veces ocupó la gobernatura de Tabasco, del 19 al 20, del 23 al 26 y del 30 al 34. Posteriormente va a ser secretario de Agricultura del 34 al 35. Este hombre va a nacer en Chiapas, en los límites de Tabasco, va a comprar el título de abogado, era realmente rico, y es considerado, por ejemplo, por el doctor Rodolfo Brito Foucher, como un hombre que no cree en Dios, ni en su raza, ni en la tradición racial, en nada. Solamente tiene fe en él mismo y en el éxito. O sea, dice este doctor que es un buen político mexicano, ¿no? En su niñez fue acólito, ¿no? Ha habido muchos políticos que a veces durante jóvenes sirven de acólitos, ahí andan muy activos y después se rebelan. Cuando Victoriano Huerta invade Tabasco, Pascual Díaz va a interceder por Garrido, y después, posteriormente, Garrido va a mandar a atacar a los católicos, ¿no? Durante el gobierno de Garrido hubo estos maestros que no sabían ni leer ni escribir, de los cuales yo te hablaba. Lo único que les importaba es que fueran ateos. Él va a fundar las famosas camisas rojas. Así, otra vez, así como en Rusia surgió este ejército rojo, como ahorita tenemos la Guardia Nacional, surgieron los camisas rojas, los cuales en aquel entonces solamente organizaban bailes y fiestas para violar a las señoritas. Realmente era una orgía en aquel entonces lo que hacían. Durante su gobierno, esas bandas de perseguidores asesinos aterrorizaban a la población, practicaban tormentos con el agua. Su fin era prácticamente la descatolización del pueblo. Tabasco prácticamente fue el peor de todos los gobiernos estatales en el gobierno de Lázaro Cárdenas. No solo cerró las iglesias, sino que inclusive las destruyó, y con ellos sus altares. Su saludo era, ¿hay Dios?, decía uno, y el otro contestaba, nunca lo hubo. Ahí tenemos una imagen en la parte inferior derecha, donde están destruyendo los templos, y donde se mantienen prácticamente durante 14 años cerrado el culto allá en Tabasco, al grado de que a sus hijos los llama Soy la Libertad, Lucifer y Lenin. O sea, este era uno de los hombres verdaderamente aguerridos, verdaderamente que quería implantar el comunismo aquí en nuestro país. Era un hombre terrible, Tomás Garrido Canábal,
mediante las cooperativas impuso condiciones en el cultivo del plátano, eliminó a sus competidores y generó un monopolio. Obviamente, pues con estos monopolios del gobierno, lo único que va a generar Tomás Garrido Canábal, pues es la destrucción de esta industria del plátano, ¿no? Después impuso también condiciones sobre el cacao, y solo a través de sus cooperativas se podía vender. La agricultura tuvo su más cruel periodo de decadencia prácticamente en aquel entonces, cuando él fue secretario de Agricultura. Llegó a poseer este hombre, fue muy rico, alrededor de 25,000, más de casi 26,000 hectáreas. Como secretario de Agricultura de Cárdenas, lo único que hizo fue celebrar los llamados sábados rojos con sus camisas rojas, que eran prácticamente orgías. Este es un hombre del que es un perseguidor terrible y que a veces la historia no habla mucho, pero que vale la pena que lo conozcan, ¿no? Que conozcan este libro que anteriormente estaba en la presentación, que es este libro sobre Tomás Garrido Canábal de don Salvador Abascal. Y entonces vamos a hablar del gran personaje, don Salvador Abascal Infante. Este es el hombre contrarrevolucionario, o sea, que va contra la revolución. La revolución es atacar contra la Iglesia Católica. Este es el hombre que va a luchar contra esta revolución. Nosotros nos pudiéramos decir así, como este hombre, rescatar la sabiduría de este gran historiador, político, filósofo, es un titán, la verdad, y todavía son conseguibles sus libros. Más adelante vamos a hablar de ellos. Este hombre, para hablar algunos datos interesantes y rápidos de él, nace el 18 de mayo de 1910, precisamente cuando va iniciando la revolución, o en el año de la revolución, y va a ser el contrarrevolucionario. Él va a nacer en Morelia, en el mismo lugar donde va a nacer prácticamente el libertador de nuestro país, don Agustín de Iturbide. Es abogado, es fundador de la Hoja de Combate. Esta Hoja de Combate es un documento que ya no se reproduce prácticamente, fue su hijo, don José María Abascal, terminó con esta hoja e inició la nueva Hoja de Combate, pero la Hoja de Combate era un documento donde escribía don Salvador Borrego, el profe Salmerón, y otros grandes católicos que prácticamente hablaban de temas históricos, políticos, religiosos, teológicos, sacerdotes. Inclusive se delataba a los grandes sacerdotes o obispos comunistas como Samuel Ruiz, Méndez Arceo. No, se les daba con todo. Y hoy en día uno de sus, digamos que su baluarte, el hijo que continúa la tradición de este hombre, de don Salvador Abascal, pues es don José María Abascal. El que esto narra tiene el privilegio de haber conocido durante varios años, tener varias grabaciones de don José María Abascal Carranza. Tuvo varios hijos. Una ocasión le preguntaron que cuál de todas sus obras era la más importante y él dijo que era su familia. Uno de sus hijos llegó a ser secretario de Gobernación. Ahí tenemos a Carlos Abascal Carranza, este hombre. Otro de sus hijos, Salvador Abascal Carranza, llegó a ser senador. Carlos Abascal ya falleció. Salvador, don Juan Bosco, que algunas veces hemos escuchado algunas pláticas, que es de esta tendencia que ataca a Juárez, que ataca a Lázaro Cárdenas, y del cual hemos aprendido también muchísimo del doctor Juan Bosco Abascal, aunque lo fuerte de suyo ha sido la psicología, también se ha metido mucho a las cuestiones históricas, y don José María Abascal Carranza, que tuve la oportunidad de que nos diera una copia de su tesis de maestría y una copia de su tesis de doctorado, y donde hemos estudiado economía y filosofía con él, y prácticamente de él hemos aprendido toda esta filosofía de don Salvador Abascal, de su padre. Él actualmente, don José María Abascal, es quien maneja la editorial Tradición. Pero continuando hablando de don Salvador Abascal, va a fundar con Alfonso Trueba Olivares, con José Antonio Urquiza, con Manuel Cermeño, la llamada Unión Nacional Sinarquista. Prácticamente este es el último movimiento católico más de grandes masas que va a aglutinar a verdaderos católicos. El panismo ya no lo es, ya no lo ha habido. Nosotros como Movimiento Cristo Rey lo hemos sido muy poco, aunque nos decimos nacionales, no llegamos a tener la gran cantidad de integrantes que tuvo prácticamente la Unión Nacional Sinarquista. En la actualidad existe todavía la Unión Nacional Sinarquista, sin embargo ya no es la misma, ya no tiene la misma fuerza que le imprimieron sus líderes. Hemos estado en contacto con ellos
Sin embargo, este movimiento en aquel entonces fue un impresionante movimiento popular que va a despertar a México del letargo ideológico en el que se encontraba sumido contra las políticas sociales de Lázaro Cárdenas. Digamos que él va a ser, pues, este hijo de un cristero grande, aguerrido, sabio, un hombre verdaderamente, un ejemplo de vida. A veces cuando nos preguntan que el ejemplo, que la vida de don Carlos Abascal, su hijo, debería estar en los altares, pues antes deberíamos de canonizar la vida de don Salvador Abascal, un hombre todavía mucho más santo y al que su mismo hijo, si aún viviera, le daría todo este homenaje a su padre. El 12 de mayo de 1938, don Salvador Abascal se va a apoderar con 3,000 campesinos del Templo de la Concepción de Villahermosa, Tabasco, y va a iniciar la reconquista espiritual de Tabasco. Ahí tenemos ese libro escrito precisamente por él, La Reconquista Espiritual de Tabasco, donde prácticamente cuando ya Tomás Garrido Canábal había cerrado todos los templos, pues él va a reiniciar la apertura de los templos prácticamente, y ya está esa famosa aventura. Otra de las cosas interesantes que hizo don Salvador Abascal Infante va a ser que en 1941, con 86 familias católicas, va a fundar la colonia María Auxiliadora, en el desierto de Baja California, donde nadie había, la cual aún conserva una estatua en su homenaje. Ahí nació el primogénito de sus hijos, que es don Juan Bosco Abascal. Ahí tenemos una imagen de cómo empieza don Salvador Abascal a iniciar como esta utopía, a querer hacer lo que hicieron los grandes evangelizadores, fundar estas pequeñas poblaciones de católicos, donde los hijos fueran católicos, recibieran educación católica, donde el catolicismo naciera de cero nuevamente, como nació con los grandes evangelizadores de aquel entonces, del tiempo del virreinato. En enero de 1942, otro ejemplo de estos sinarquistas, José Trueba Olivares, también se va hacia allá y funda con 19 familias Villaquino. Este libro maravilloso, su historia y su pensamiento están prácticamente aglomerados en este hermoso libro de mis recuerdos, donde habla de sinarquismo, de María Auxiliadora, de su familia, de sus escritos, sus relaciones, sus aventuras, desventuras. O sea, fue un potencial candidato inclusive para partidos políticos como el Partido Demócrata Mexicano. Sin embargo, él declina, él sabe que por ahí no va la situación, él no participó en política, en esta política electoral, porque él sí hizo política desde el punto de vista de que abrió los templos, hizo política con manifestaciones, hizo política al abrir esta colonia María Auxiliadora, pero no esta política democratera, electorera, en la que dice él mismo en su libro de la Constitución de 1917 que el voto es algo que no sirve, es algo completamente inorgánico prácticamente. La fracción de sinarquistas que se convirtió en partido político en aquel entonces va a tomar el nombre de Fuerza Popular, prácticamente con esto el sinarquismo se va a venir abajo, y una pequeña parte del sinarquismo va a continuar hasta el día de hoy, el sinarquismo democratero que se va a perder con eso, se va a venir abajo, pero en Salvador, al ver esto, al venirse abajo este sinarquismo que se quiere ir a la política, se va a dedicar entonces a escribir, y lo primero que va a ser director de la editorial Yus. Allí en la editorial Yus, él, vamos a decir que va a rescatar a grandes escritores, va a ser posible que historiadores que en aquel entonces eran boicoteados, pues hoy en día tengan un papel preponderante, por ejemplo, como don José Bravo Ugarte, Alfonso Junco, Alfonso Trueba, Carlos Alvear Acevedo, Francisco Santiago Cruz, el padre Lauro López Beltrán, el profesor Salmerón, José Gutiérrez Casillas, Fernando Medina Ruiz, Lino Gómez Canedo, Antonio Gibaja y Patrón, esos 5 tomos, Rafael Ramírez Torres, José Macías, Jesús García Gutiérrez, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue gracias a la participación que tomó este hombre en Yus, porque antes de que llegara un libro a Yus, él lo leía, lo releía, y lo revisaba y le hacía sus correcciones, y él hacía o permitía o no que se llevara la reproducción de ese libro. Obviamente, después de tanto leer, pues él va a empezar también a escribir, y en sus libros de historia va, aparte de contar lo ocurrido, va a ofrecer un profundo estudio psicológico de cada personaje. Ahí está, por ejemplo, estos hermosos libros sobre la revolución de la Reforma, Juárez marxista, y todos los libros que tiene sobre historia,
como los que aquí ya hemos hablado, de Lázaro Cárdenas y Tomás Garrido Canával, donde nos habla precisamente desde este punto histórico de cuál es el perfil psicológico de Garrido Canával, de Lázaro Cárdenas y de todos los personajes. Su libro más importante, según nos los narra don José María Abascal, su hijo, es El Papa nunca ha sido ni será hereje. Es un libro grueso, es un libro que defiende al papado, que defiende el dogma de que no se puede equivocar el Papa. Sin embargo, tiene más libros. Entre sus libros más importantes, por ejemplo, está el que ya mencionábamos, La Reconquista Espiritual de Tabasco en 1938, La Revolución Antimexicana, La Secta Socialista en México, En Legítima Defensa y más en Defensa de Papado, Contra Herejes y Cismáticos, 5 cartas sobre el progresismo, Madero, dictador del infortunio, La Revolución de la Reforma, Juárez marxista, La Constitución de 1917, Tomás Garrido Canával, Lázaro Cárdenas. Tiene uno también muy interesante sobre Enrique Krauss, historiador, lo pone entre signos de interrogación, La Espada y la Cruz de Evangelización, La Verdad sobre Chiapas y el Comandante Samuel, La Inquisición en Hispanoamérica, El Cura de Hidalgo de rodillas, La Pena de Muerte, La Revolución Mundial, El Matrimonio a la Luz de la Ley Natural y de la Revelación. Prácticamente de todos los libros de Salvador Abascal, es de los que nos hemos estado basando para este estudio. Es un gran hombre, es un gran historiador, es un gran ejemplo de vida, y prácticamente va a morir el 29 de marzo del año 2000, a los 90 años, en la paz de su hogar, amando, estudiando, escribiendo, leyendo, trabajando. Va a decir de él el padre Manuel Ignacio Pérez Alonso cuando va a fallecer, va a decir, su entrada al reino de los cielos debió haber sido triunfal, porque era uno de estos grandes hombres a los que prácticamente el cielo pues debió haber tenido un lugar muy específico y lo debió haber tenido como entre sus grandes hombres, porque combatió a los enemigos de la iglesia, porque supo defender la fe católica, escritor, político, gran padre de familia, o sea, un hombre verdaderamente importante. Y aquí vale la pena recomendar este libro, del cual vamos a poner un breve video, sobre este libro que hemos escuchado algunas veces, que habla precisamente sobre este contrarrevolucionario. Vamos a poner atención, por favor, a este video. Permítanme tantito. Estamos teniendo un poco de problemas técnicos, sin embargo, lo volvemos a poner. Permítanme tantito. Bueno, creo que por esta ocasión se las voy a deber. Sin embargo, este video de lo que habla es precisamente de la promoción de este libro, que más adelante vamos a ver de don Salvador Abascal, que es precisamente Salvador Abascal, el mexicano que desafió a la revolución, de Rodrigo Ruiz Velasco Barba. Uno de los libros interesantes que surgió de esta editorial Yus, de Fernando Medina Ruiz, es Calles, un destino melancólico. Por eso hemos sacado también tantos libros de editorial Yus, de la vieja Yus. La crisis del comunismo, de editorial Yus, de James Plon Cardiasac. El cristianismo y el problema del comunismo, de Nicolás Verdaviev. El fracaso del socialismo, de Luis Pasos. La revolución mundial, de Salvador Abascal. El comunismo sin máscara. Y esta encíclica, la Divini Redemptoris, que es la que condena el comunismo ateo. O sea, así como decíamos anteriormente que prácticamente el liberalismo estaba condenado desde tiempos muy ancestrales, también el comunismo está condenado por los papas. Tenemos este otro libro del cardenal Cushing, de preguntas y respuestas sobre el comunismo, este libro que ya mencionamos de Tomás Garrido Canával, escrito por Salvador Abascal,
Y esto es prácticamente algo más de la bibliografía que hemos estado mencionando. Les agradecemos mucho que nos hayan tenido esta paciencia, habernos escuchado, y los esperamos para nuestra siguiente sesión, donde prácticamente hablaremos desde el año de 1940, cuando termina el gobierno de Lázaro Cárdenas, hasta el año 2000. Muchas gracias.